Perlas del libro de Mateo. El juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Y los dos cimientos son las perlas que nos depara el capítulo 7 del libro de Mateo. Te damos gracias, Padre, por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 7 del libro de Mateo. Esperamos, Señor, ser instruidos por ti. Esperamos ser guiados por ti para encontrar las perlas que quieres tú que encontremos este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estimados hermanos y hermanas de esperanza, continuamos con el estudio de las perlas del libro de Mateo. El día de ayer, en el capítulo 6, aprendimos una gran perla, y es no hacer alarde de nuestras acciones. No hacer alarde cuando somos misericordiosos, cuando apoyamos a alguien con algún dinero, con algún presente. No hacer alarde cuando oramos, no hacer alarde cuando ayunamos. Y así hemos ido aprendiendo perlas. Se nos ha enseñado la oración modelo y un principio que no debemos olvidar. Si quieres ser perdonado, debes aprender a perdonar. Este capítulo 7 inicia con un llamado. Dice, no juzgar. No juzgues. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, leemos, pero tanto, dice, por tanto tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando juzgas a los demás, pues juzgando a otros tú mismo te condenas, ya que haces lo mismo que condenas. ¿Nos corresponde a nosotros juzgar a las personas? ¿Cuál es el papel que Dios nos ha asignado? Es el de invitar a las personas. Y aquí Jesús se refiere de especial manera al hecho de juzgar las intenciones de otras personas, no al hecho de juzgar si sus acciones son buenas o malas. Solo Dios es competente para juzgar las intenciones de los seres humanos, porque solo Él puede saber y conocer los pensamientos íntimos de las personas, como dice Hebreos 4:12. Nosotros generalmente juzgamos a las personas en función a los estándares que hemos establecido para nuestra vida, creyendo que nosotros somos los que estamos acertados, que tenemos la verdad y que el otro está equivocado. Y lamentablemente, generalmente, cuando juzgamos, condenamos. Y aquí la gran perla. No nos ha llamado Dios a juzgar, sino a restaurar. Si alguien cayó, dice Gálatas 6:1, hay que restaurarle. Como seres espirituales que somos, hay que ayudarle a levantarse. Y si ves que alguien está cometiendo errores, ayúdale a darse cuenta que está equivocado, pero no lo hagas sentir juzgado, porque si tú haces que una persona se sienta juzgada, no va a tener en cuenta, no va a tomar en cuenta tus palabras. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. La ley de la siembra y la cosecha. Vamos a encontrar este principio en Gálatas 6:7. Dios no puede ser engañado. Lo que sembramos, cosechamos. Juzgas, con esa misma medida vas a ser juzgado. Por lo tanto, aprendamos a no juzgar a las personas. Recuerda,
Si alguien está equivocado, tampoco te quedes callado. Ayúdale a darse cuenta, pero insisto, que no perciba esa persona que lo estás juzgando. Si percibe que lo estás juzgando, simplemente lo perderás. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Este versículo ha sido utilizado por muchas personas para justificar sus errores. Cuando alguien se les acerca para hablarles y hacerles ver que están equivocados, inmediatamente toman este versículo. Mira la viga que está en tu ojo y no estés viendo la paja de mi ojo. Esa es la aplicación de este pasaje. Aquí continuamos con la sección de no juzgar. No debemos juzgar nosotros a las personas. No estamos llamados a juzgar. Pero sí estamos llamados ¿a qué? A invitarles a darse cuenta. ¿Por qué? Insisto, nosotros solemos enojarnos con las personas porque ellos no hacen como nosotros quisiéramos que hagan. Creemos que nosotros tenemos la verdad. Creemos que nosotros estamos en lo correcto y el otro está equivocado. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? No te fijes en sus defectos, fíjate en sus virtudes. Recuerda un principio. Cristo murió por cada una de las personas. Y vuelvo a repetir lo que mencioné hace un momento. Que tus acciones, que tus palabras no hagan sentir a la persona juzgada. Así no lo vas a ganar, lo vas a perder. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Tus dichos y tus hechos deben ir de la mano. Lo que tú dices, debes de hacer. Si tú eres una persona inconsecuente con tus dichos, pues simplemente lo que digas a los demás no va a servir de nada. Va a servir simplemente para darles pie para juzgarte. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué Jesús dice hipócrita? La persona criticona y censuradora es siempre hipócrita y sus críticas en parte tienen el propósito de cubrir su propia hipocresía. Miren, aquí hay un principio. Generalmente las personas que más se fijan en un pecado, en un defecto, las personas que más condenan algo es porque lo están haciendo. Allí se cumple aquel dicho de el ladrón cree que todos son de su condición. ¿Cuál es el principio elemental en el reino de Dios? Nunca perdamos de vista que cada una de las personas es un candidato para el reino de los cielos. Si tú lo ves en pecado, busca la mejor manera de restaurarlo, pero no de condenarlo. Y ahora, vayamos por el otro lado. Cuando te enojas o cuando te sientes mal o cuando empiezas a criticar, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque tú estás practicando ese pecado o tú mismo estás en esos errores? Revisa de tanto en tanto tu vida, evalúa de tanto en tanto tu vida, evalúa de tanto en tanto tus creencias para no caer en el error de convertirte en juez, porque Dios no nos ha puesto a nosotros como jueces. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Después de hablar acerca de los errores minúsculos o imaginarios en la vida y en el carácter de otros, Jesús se pronuncia sobre la actitud del cristiano
para con los que evidente y completamente están en el error y no desean escapar del pecado. Aquellos que utilizan el versículo para decir, ¿por qué me juzgas? Mira la paja de tus ojos. Aquellas personas sobre los cuales hay evidencias de que está en error. Si ya te acercaste tú, como dice Jesús en el capítulo 18, ¿verdad? Vas tú, llevas otra persona, llevas una tercera persona, lo presentas a la iglesia. Dice, no deis lo santo a los perros. Aquí hay una probable referencia a ofrendas o sacrificios llevados al templo y consagrados a un uso santo. Dice un rabino en la Mishnah, las ofrendas animales no pueden redimirse para usarlas como alimento para perros. Quien predique el Evangelio no debe perder tiempo con los que consideran el Evangelio como tema de contención o ironía. Hay personas que simplemente quieren discutir sobre religión. Hay personas que simplemente quieren imponerte su forma de pensar. No pierdas tu tiempo con esas personas. Dedícale tiempo a aquellas personas que están dispuestas a reconsiderar sus actitudes, sus acciones. Perros. El término suena fuerte y se utiliza mucho este término de perros en Eclesiastés, en el mismo libro de Apocalipsis. Aún hoy, en algunos lugares del cercano oriente, los perros vagabundos son los basureros de los pueblos y las ciudades. Para los judíos, el perro era también un animal inmundo según las leyes ceremoniales. Por no ser de mayor utilidad doméstica, se lo consideraba con sumo desprecio. No des a los perros las perlas. Es posible que Jesús se estuviera refiriendo a las perlas pequeñas por su tamaño y color. Podrían confundirse con el grano usado para alimentar a los cerdos. No los des a ellos. En resumen, ¿qué nos está diciendo aquí? Si una persona insiste en sus errores, insiste en sus pecados y por el contrario se va justificando a sí mismo, no mires mi paja, mira la viga de tus ojos, considera ir para otro lado, ayudar a otra persona a darse cuenta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A partir del versículo 7, en este capítulo 7, se nos habla acerca de la oración y la regla de oro. Y esto va hasta el versículo 12. Pide y te van a dar. Busca y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En esta parte, en esta sección, lo que vamos a encontrar es una invitación a la acción. Dejar la pasividad. Y eso es fe. Fe es creer y hacer. Hay quienes han considerado la fe simplemente como creer. Dice, pide. Después de exponer los altos ideales del reino de los cielos, Jesús dedica el resto de su sermón a presentar los medios por los cuales los ciudadanos de su reino pueden hacer que estas nobles virtudes sean parte de su vida. Ahora, ¿qué hace? Conduce a sus oyentes al punto donde los caminos se dividen y les llama la atención al hecho de que la ciudadanía del reino divino exige gran sacrificio personal, como lo vamos a ver en los versículos 13 y 14. No debiera tomarse livianamente. Advierte contra la filosofía y el consejo de los que pretenden ser dirigentes religiosos, pero son lobos vestidos de ovejas. Versículos 15 y 20. Y termina en esta parte con una fervorosa exhortación a vivir según los principios del reino, oír y hacer. Entonces, cuando el Señor dice pedid, la acción, Dios sabe que necesitas, pero pide.
Lo mismo con las personas que están a tu lado. Quizás te ha sucedido que te enteraste que un amigo o un familiar estuvo pasando por una situación muy delicada, pero nunca te enteraste. Y cuando te enteras, conversas con esta persona, le dices, ¿y por qué? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me mandaste un mensaje para poder ayudarte? Ignoraba la situación que estabas pasando. Hay mucha gente que se queda sin recibir ayuda. Hay mucha gente que sufre sola. Hay mucha gente que afronta las cosas en solitario porque simple y llanamente no le gusta pedir, no le gusta buscar ayuda, no le gusta llamar. Pero aquí el Señor nos dice, pide, busca, llama. Y esta perla podemos aplicarlo en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué es lo peor que te pueden decir cuando pides algo? No, ¿verdad? Te pueden decir no. ¿Y qué es lo mejor que te puede suceder? Que te digan sí. Si te dicen no, no has perdido nada. Es como si no hubieras dicho nada. Pero si te dicen sí, habrás ganado. Insisto, hay mucha gente que sufre sola. Incluso hay personas que pasan situaciones muy críticas. A veces no tienen un pan por el simple hecho de no hablar. Algunos dicen qué vergüenza. Los antepasados decían vergüenza debe ser no robar, no pedir ayuda. Porque la vida es como una rueda, es como un círculo. Hoy día podemos estar pidiendo, mañana podemos estar en la condición de dar. Vamos sembrando, vamos cosechando. Lo mismo sucede en el reino de los cielos. Hay que pedir, hay que buscar, hay que llamar. En Jeremías 33:3 leemos, clama a mí y te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Ningún padre presente, ¿no? O por lo menos la gran mayoría, salvo excepciones, puede ser tan cruel con su hijo. Y entonces le está diciendo, si ustedes no son capaces de responder de esa forma tan cruel a sus hijos, ¿cómo creen que vuestro Padre les va a responder? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Pide, pide. ¿Y de qué forma debemos pedir? Sé sincero con Dios. Exprésale lo que sientes. No necesitas maquillar nada. No necesitas buscar palabras bonitas. Recuerda que Dios lee tus intenciones, tus motivaciones, tus pensamientos. Él lo conoce todo. No necesitas nada cambiar, nada maquillar. No necesitas. Ábrele tu corazón. ¿Recuerdas a Ana? Ana le abrió su corazón. Entonces se cumplirá la promesa del Señor. Por nada estéis afanosos. Pidamos. Él está dispuesto a socorrernos. Recuerda, Dios no va a hacer nada por ti si tú no se lo permites. Allí entra a jugar el libre albedrío. Este versículo 12 es la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El mundo secular presenta la regla de oro en forma negativa. Usted lo habrá escuchado en más de una ocasión.
No hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Pero Cristo lo presenta de forma positiva, de forma proactiva, de forma que te lleva a la acción, a hacer, no a la inactividad, no a la pasividad. Todas las cosas que quieras que los demás hagan contigo, hazlo. ¿Quieres ser una persona tratada como una persona? Trata a los demás como una persona. A veces nosotros cuando tenemos autoridad somos duros, somos crueles. Pero cuando tenemos un jefe queremos que nuestro jefe sea amable con nosotros. A veces nosotros queremos que cuando cometemos un error alguien nos haga ver nuestros errores de forma muy amable. Pero cuando nosotros vemos que alguien comete un error, levantamos la voz, gritamos. Hay un principio que se está repitiendo y lo vamos a ir encontrando a lo largo de nuestro estudio en el Nuevo Testamento, que es lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Ese es el principio. La regla de oro nos está repitiendo ese mismo principio. En la oración modelo del Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. ¿Quieres que Dios sea perdonador contigo? Tú también tienes que ser perdonador. Todo lo que quieres que los demás hagan contigo, hazlo tú. Hazlo. ¿Te das cuenta que tú eres quien va a determinar el curso de tu vida? Si tu vida es una vida abundante, es una vida de calidad, lo vas a determinar con tus acciones. ¿Qué es lo que siembras? Y en eso de sembrar está no solo en la relación horizontal con tus semejantes, sino también en tu relación vertical con tu Creador, con tu Señor. Los versículos 13 y 14 nos habla de la puerta estrecha. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús extiende a su auditorio una invitación formal para aceptar sus principios como norma para regir la vida y la señala la manera de comenzar y por dónde empezar. Él es la puerta, recuerden Juan 10:7. Él es el camino, Juan 14:6. El que desee entrar en el reino de los cielos, el que quiera tener la vida y tenerla en abundancia, debe entrar por medio de Cristo. No hay otro camino. No hay. Él es la puerta. Entrad por la puerta estrecha. Estrecho, angosto. La puerta está al comienzo del camino y no al fin. Por eso es que el camino de la santidad, el camino de la consagración, lo iniciamos aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Esta puerta es estrecha y por ella podrá pasar solo lo que sea esencial para el viaje. Los que escuchaban a Jesús bien podían comprender la figura. Estaban acostumbrados a los caminos sinuosos, angostos y escarpados de su montañoso país. Las ciudades y los pueblos tenían puertas que se cerraban generalmente a la puesta del sol y algunas veces había que esforzarse por llegar a tiempo. Jesús utilizó siempre un lenguaje conocido para la gente. Las ilustraciones que tomaba eran ilustraciones tomados del día a día, que la gente lo vivía constantemente. Entra por la puerta estrecha. Para empezar el camino de la salvación tienes que aceptar a Cristo. Cristo. Miren, cuando Dios saca a Israel de Egipto, los saca así como están
y en el Sinaí les dice cómo deben de vivir. Dios te acepta así como eres, y una vez que pases por la puerta te va a enseñar cómo vivir. Y es lo que vamos a aprender de aquí en adelante hasta el último versículo. Muchos, muchos son los que entran, dice. ¿Por dónde? El camino espacioso. Muchos son los que quieren simplemente vivir de acuerdo a su complacencia. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estrecha. ¿Qué quiere decir? La estrechez de la puerta exige que el que desea entrar se niegue a sí mismo. Hoy en día hay una lucha, una discrepancia de ideas, ¿no? Imagínense ustedes que una persona consumidora de drogas acepte a Jesús como su Salvador, y esa persona quiera seguir consumiendo drogas. O una persona que le gusta robar acepta a Jesús como su Salvador y quiere seguir dedicándose al robo y al hurto. Es lo que está sucediendo con la ideología de género, que está ingresando lamentablemente a la iglesia. La palabra de Dios es clara. Dios creó al varón y a la mujer, pero se vienen escuchando voces en las iglesias de que Dios acepta a las personas como son. Si tienes inclinaciones hacia la homosexualidad, entonces Dios acepta. ¿Es así? Entra por la puerta estrecha, lo aceptas como tu Señor y ahora vas a vivir como Él ha dejado establecido que vivas. Los principios de vida. Por eso, ya vamos a llegar. Tenemos que ser hacedores de su palabra, no solo oidores. Recuerda, no nos corresponde a nosotros justificar nuestro pecado, sino aceptar lo que Dios dice. Y esto es lo que está diciendo, ¿no? Mucha gente quiere andar por la puerta angosta, pero quiere decir, nos quiere enseñar, nos quiere hacer creer que ese es el camino. Vivir como te gusta vivir. Pero seguir a Cristo implica dejar de hacer muchas cosas. En eso consiste el arrepentimiento. Hasta aquí vivo de esta manera y de aquí en adelante vivo como Dios espera que yo viva. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 15. ¿Qué está diciendo ahora el maestro? Cuídate de los falsos profetas, de los engañadores, de los que te dicen, bueno, Dios te acepta así como eres y no necesitas cambiar nada. Dios es amor y como Dios es amor, no va a pedir que cambies tú nada. O también los falsos profetas, aquellos que se aprovechan de las ovejas para enriquecerse. En el Antiguo Testamento hemos encontrado muchos pasajes en los cuales los líderes religiosos se enriquecen a costa de las ovejas. La van trasquilando, hasta los venden para enriquecerse. Guardaos de los falsos profetas. Vienen vestidos de ovejas. El parecido de los lobos con las ovejas era solo externo. No había ocurrido un cambio de corazón, sino solo de aspecto. Indudablemente el propósito para engañar a las ovejas y crear en ellas una falsa seguridad a fin de devorarlas con mayor facilidad. Con frecuencia se describe al pueblo de Dios como ovejas y a Dios como su pastor. Y estos que ingresan son vestidos de ovejas. Aquí vale la pena recordar algunos principios. En la iglesia crece trigo y cizaña. Y muchos que son cizaña van obteniendo cargos de liderazgo.
O incluso hay personas que van ingresando a las iglesias no porque quieran conocer a Cristo, no porque hayan aceptado los principios de vida, sino simplemente porque tienen propósitos mayores, arrastrar la iglesia fuera de su comunión con Dios. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos. El primer fruto es, tus dichos van de la mano con tus hechos. Sus dichos van de la mano con sus hechos. El otro fruto es que deben enseñar estos líderes conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que les parece. La mayor seguridad que tenemos nosotros para no ser engañados, para no ser arrastrados, para no ser devorados por los lobos vestidos de ovejas, es ceñirnos al escrito está. No tenemos otra forma. Es la única forma de poder darnos cuenta que no son ovejas, sino son lobos, por sus frutos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Lo que siembras cosechas. Pero para darnos cuenta que alguien es lobo y no es oveja como pretende, necesitamos discernir. ¿Y cómo vamos a discernir? Por medio de las Escrituras. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso es imposible, no se puede dar eso. La persona de carácter sano automáticamente manifestará ese carácter en palabras y acciones dignas y de encomio. Y aquí hay un desafío para usted y para mí. Si yo digo que soy oveja, pues debo dar o debo manifestar las características de una oveja. Volvemos a Gálatas. Cuando Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, sobre los frutos del Espíritu Santo que se van a dar en las personas que son guiadas, que son buen árbol, porque recuerden que árbol dentro de la Biblia es utilizado para referirse a las personas. Los frutos del Espíritu Santo se van a dar en la vida de las personas. Y las obras de la carne, también podemos llamar los frutos de la carne, se van a dar en la vida de los que no forman parte del pueblo de Dios, de los que son lobos y que simplemente tienen una cubierta de oveja. ¿Quieres darte cuenta de sus frutos? Gálatas 5. Las obras de la carne o los frutos del Espíritu Santo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Juan el Bautista había hablado del hacha puesta a la raíz de los árboles. En una parábola posterior, Jesús empleó otra vez la figura del árbol inútil que es cortado. Eso lo podemos encontrar en Lucas 13, 6 al 9. Este árbol malo es cortado y es echado en el fuego. Recuerden, los árboles, cuando la Biblia habla de árboles, está hablando de personas. Hasta aquí, ese simbolismo ya lo debemos tener en claro. En Mateo 3:10 se habla acerca de ser echado en el fuego. En el fuego del día final serán quemados los malos frutos, o sea, las malas obras. Segunda de Pedro 3:10 al 12. Todo va a ser consumido por el fuego. ¿Pero cuándo? Recién en el tiempo del fin. Los versículos 21 hasta el versículo 29 nos hablan acerca de la necesidad de ser oidores y hacedores. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo entendemos nosotros este pasaje?
Imagínate una iglesia de 100 miembros. No todos los que están allí, no, los 100 no son trigo. Los 100 pueden clamar el nombre de Jesús, los 100 pueden estar cantando, los 100 pueden ofrendar, pero no todos son trigo. Y Jesús ilustró lo mismo en la parábola de las vírgenes. Las 10 vírgenes congregaban, las 10 vírgenes esperaban al Señor, las 10 vírgenes dormitaron. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ahora aclara, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, es decir, el que hace la voluntad de Dios cuando sabe cuál es. ¿Qué dice Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacer la voluntad de Dios es poner en práctica su palabra. Pero lamentablemente la gran mayoría de los que se confiesan seguidores del Señor no ponen en práctica la palabra del Señor. Este capítulo nos está desafiando ¿a qué? A la acción, a hacer. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe en Dios debe acompañar a las acciones, de otro modo es solo un formalismo. Es verdad que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Quién lo dijo? Santiago 2:17. Pero es igualmente cierto que las obras, si no están acompañadas por una fe sincera y viva, también son muertas. Hebreos 6:1. Los que no conocen la voluntad de Dios no deben rendir cuentas de ella. Si no conocen, solo se nos pide cuentas de lo que conocemos. Por eso vuelvo a Santiago, el que sabe hacer lo bueno. Si tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, hazlo. Y aquí podemos encontrarnos con mucha gente que ha leído en las Escrituras, conoce, pero niegan esas evidencias. Hemos visto en el capítulo 17, por ejemplo, una declaración clara de Jesús. Yo no he venido a anular, sino a cumplir la ley. Y sigue diciendo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y sigue diciendo, el que no enseña conforme a esto será muy pequeñito, será rechazado. Pero hay un gran sector que siguen afirmando que la ley de Dios ya no está vigente. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora nos da detalles de en qué consiste esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios 13? Cuando Pablo habla acerca del amor, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y enseñase todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y sigue la lista. Y muchos le dirán, yo enseñé en tu nombre, yo canté, yo prediqué. Y es cierto, hay mucha gente que canta, que predica, que está en la iglesia, no se pierde un culto, pero no hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Poner en práctica, vivir su palabra. Y por eso es que Él les dirá, no les conozco. Lo mismo que se dice de las vírgenes fatuas. Cuando ellas regresan después de haber adquirido su aceite, tocan la puerta, sale el novio y les dice, ¿y ustedes quiénes son? Y les dice lo mismo que a este grupo. Les dice, no les conozco. Mateo capítulo 25.
es que registra esta parábola, ¿no? Dice, no os conozco. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Jesús, cuando enseñó sobre las ovejas, sobre el redil, dice, mis ovejas me conocen a mí, yo les conozco a ellos. Ellos me conocen a mí. El conocimiento es recíproco. Entonces no te conformes con las cosas que estás haciendo. Y aquí vamos a un tema que ya también hemos mencionado, las intenciones. ¿Qué te motiva a hacer? ¿Qué te motiva a ir a la iglesia? ¿Qué te motiva a predicar? ¿Qué te motiva a devolver diezmos y ofrendas? ¿Qué te motiva? ¿Qué? Alardear. Para que la gente diga que eres un buen líder, para que la gente diga que eres un buen cristiano. ¿O te motiva el amor por Dios? Revisa. De tanto en tanto hay que revisar nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿verdad? Mucha gente se va a perder creyendo que había estado sirviendo al Señor. Mucha gente. Jesús dijo en Juan, y lo vemos en el libro de Hechos, con el caso de Pablo, perseguían a los cristianos creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, muchos les echarán a la cárcel, los van a matar creyendo que sirven a Dios. Por eso hay que revisar de tanto en tanto nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Por eso es que Jesús nos llama a ser hacedores. Santiago habla mucho también de ser hacedores. Y a lo largo de la Biblia encontramos ese ejemplo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír y hacer. A la acción. El conocimiento te debe llevar inevitablemente a la acción. Solo así tu vida se va a transformar. Tu vida no se va a transformar por oír, tu vida se va a transformar por hacer, por poner en práctica la palabra de Dios. Entonces descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No va a suceder como en el caso de los pedregales o el caso del camino. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? O los espinos. No, sino como en el caso de la buena tierra. Va a crecer. Hay tormentas, hay helada, exceso de agua. Va a crecer. Los que son oidores y hacedores de la palabra. Y también habla de los otros. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Insensato. Volvamos un poco acá. Mira, dice, prudente. Le compararé a un hombre prudente. ¿Les suena familiar el término prudente e insensato? ¿Les suena familiar? Sí, ¿verdad? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Quiénes son las insensatas? Solo escuchan. Se conforman con escuchar, pero no son hacedores. Leen la Biblia, qué lindo mensaje. Y ahí quedó. Van a la iglesia, escuchan un mensaje, qué lindo mensaje, qué lindo habla este pastor. Y ahí quedó. Hay que ser hacedores, porque los que no son hacedores son como la semilla que cayó en el camino, en los pedregales, en los espinos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿A qué nos llama Jesús en este capítulo? A la acción. Haz todo lo que quieres que los demás hagan
contigo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Siempre, ¿verdad? Hay gente que queda admirado. ¡Qué lindo mensaje! Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El mensaje puede ser bueno. Las verdades que están en la Biblia son muy buenas, pero lo que va a determinar tu relación con Dios, tu transformación, es que seas un hacedor de la palabra. Que seas un hacedor, no solo un oidor. La transformación, apreciado hermano, apreciada hermana, es consecuencia del conocimiento y la acción. Oír y hacer. Y entonces caminarás firme hacia la Canaán celestial. Llamados a la acción. Todo lo que quieres que los demás hagan contigo, haz tú con ellos. Que Dios te bendiga. Amén.